Feliz semana para todos. Mi deseo que el amor del Padre los haya cubierto en estos días pasados. Esta pandemia nos ha enseñado a todos sin duda. Hemos aprendido tantas cosas. Estamos reducidos la mayoría a un espacio. Nos ha mostrado que todos somos iguales. Nos ha enseñado a volver a lo básico, a valorar lo que tenemos, principalmente la familia. Y nos ha enseñado en particular a no pensar tanto en el yo, a ser menos nosotros y más todos. Menguando. Esa es la reflexión de esta semana. Y vamos a analizar esta semana sobre esta palabra tan importante que debe hacer parte de nuestra vida, sobre todo en los últimos tiempos. Y para empezar, averigüemos el término y lo que define la palabra menguar. Estuve buscando y menguar significa disminuir o venir a menos, a minorar. Y bueno, para nadie es un secreto que de la noche a la mañana todos nos vimos reducidos a un espacio que sin querer nos ha enseñado de todo. Vamos a reflexionar entonces. Primero, sin que exista una pandemia, es necesario despojarnos de todo lo que nos hace sentir superiores. Entonces, eso nos debe dar el paso a morir al yo. Y ese es el punto que quiero que tratemos principalmente. Morir al yo. Y morir a sí mismos. Para mí, eso es lo primero en un proceso de cambio. Porque indudablemente, en medio de todo lo que estamos viviendo, esto es un proceso de cambio para todos. Y es que el amor al yo nos lleva incluso a estar por encima de las necesidades del otro, a veces hasta por encima de la voluntad del Padre Celestial. Importante entonces el reconocimiento a que debo morir a mí mismo, a mi manera normal de vivir, aún sabiendo que hay cosas que debo cambiar, hay cosas que debo hacer y que debo hacer por las personas. No solamente preocuparme por mí, también por el que está a mi alrededor, mi prójimo. Y tengo en mi cabeza una historia que me ha rondado mucho en el último mes, bonita, de la Biblia, la viuda de Sarepta. Una mujer que menciona la palabra de Dios y que Dios escogió para que le brindara ayuda a Elías, un profeta de Dios. Ella era una mujer muy pobre, dice la palabra, que recogía leña en la entrada de ese pueblo, Sarepta. Esa historia la pueden encontrar en Primera de Reyes 17, 8-16, si la quieren leer en detalle. Pero les cuento rápidamente. Y en medio de toda esta historia, que tiene muchos más detalles, Dios le da una orden a Elías para que se traslade a Sarepta, también para protegerlo. Y en esa ciudad de Sarepta había una viuda de la que les hablé al principio. La Biblia dice que el Señor entonces, Dios entonces mandó a este hombre a que se trasladara a Sarepta porque allí tenía a una mujer que lo iba a proveer y alimentar durante el tiempo que estuviera allí. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó a la ciudad pues vio a la viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo que primero le pidió agua y posteriormente pues le pidió alimento. Y la viuda, cuando ya le pidió alimento, le dijo que era lo último que tenía, era harina y aceite, no tenía más nada, y que después de eso ella iba a esperar a ver qué sucedía con ella y su hijo, que quizás se iban a dejar morir porque no tenía más alimento. Pero ella pudo escuchar las palabras de confianza que le brindó Elías y decidió obedecer y le hizo la torta que él le había pedido. Él le había pedido que le diera de comer. Entonces, cuando lean la historia en detalle, pues podrán saber bien
todo lo que sucedió en medio de esta historia tan bonita que nos cuenta la Biblia. Pero vamos a trasladarnos a las características de esta viuda. Yo puedo encontrar en la viuda de Sarepta nobleza. Puedo encontrar también transparencia. Porque fíjense que ella cuenta, no tengo con qué darte de comer, solo tengo harina y aceite. Pero su nobleza la lleva a hacer lo que el profeta de Dios le pide. Hay una disposición de la viuda de Sarepta, que a pesar de lo poco que tenía en su alacena, ella le brinda el alimento que él le solicita y decide darle sustento. También vemos una absoluta disposición, un servicio en ella con el profeta de Dios. Y a pesar de que la viuda era una mujer pobre, porque dice que recogía leña en la entrada de Sarepta, Dios vio algo en ella, vio el buen corazón. Vemos entonces que Elías le pidió una torta pequeña y ella hizo lo que él le había pedido. Y más adelante en la Biblia dice que Dios no la abandonó, porque él multiplicó sus escasos alimentos durante todo el tiempo que duró la sequía para que Elías, ella y su hijo tuvieran que comer. Morir al yo puede acrecentar también nuestra fe, como en la viuda de Sarepta. Ella se despojó y dio incluso lo que no tenía. Entonces, ya hablamos de morir al yo, hablemos ahora del servir, del servicio. La historia de la viuda de Sarepta nos habla del servicio y esa es una de sus principales enseñanzas. Honrar a las personas, pero honrarlas con lo que nos cuesta, no con lo que nos sobre. Y bendecirlos incluso desde nuestra necesidad. Miren, siempre, como dice la Biblia, será más bienaventurado dar que recibir. Uno se debe gozar en ayudar a las personas. La viuda dio lo que no tenía, ella dio lo que no tenía. Entonces, reevaluémonos. ¿Ayudamos al prójimo realmente? ¿O yo paso de largo sabiendo que tengo cómo hacerlo? A veces Dios nos incomoda con eso. Entonces seamos receptivos a ese mensaje de ayuda al otro, especialmente para este tiempo. Bien, y además del morir al yo, y además del servicio, hay que tener una disposición de cambio. Fíjense que la viuda dijo, no tengo, pero dio y creyó. Y eso hizo que la harina y el aceite no escasearan. Ella cambió su realidad con su disposición. Dios nunca va a demandar algo que no podamos hacer, algo que nuestra realidad humana no pueda. Entonces permitamos, como esta mujer, que Dios entre y disponga de nosotros, de nuestro corazón. Debemos morir a nosotros. La viuda no era una mujer del linaje del pueblo de Dios, y Dios la usó para sostener a un profeta. Es que cuando hay disposición de cambio, las recompensas transforman nuestro interior. Entonces, puede haber sequía en este momento para todos, pero siempre habrá algo que podamos hacer por el otro. Pero es necesario morir al yo para crecer, para que Dios crezca en nosotros. Miren, esto no es un asunto de posiciones ni de superioridad, es un asunto del corazón. Dios ve nuestro corazón. Y tal vez podamos tener los defectos inimaginables y muchas cosas quizás en contra de nosotros, pero el buen corazón se nota. Ahora, las preguntas que quedan a la luz de esta hermosa historia de la Biblia de la viuda de Sarepta son: ¿está nuestro corazón en el punto correcto? ¿Es tu corazón como el de esta viuda de Sarepta? ¿Puedo dejar de pensar un poco en mí para pensar en el otro? ¿Qué tal si hacemos el ejercicio esta semana? Hagamos el ejercicio esta semana. ¿Todo cuanto nos rodea está bien? ¿O será que podemos ayudar y sembrar en la vida de alguien?
Analicemos el panorama. Todos los que nos rodean están bien, están siendo bendecidos, tienen provisión. Vamos a morir al yo, a servir y a disponernos para el cambio. Recuerden que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Menguar, para que crezca el amor de Dios en nuestras vidas y que se note en acciones. Linda semana para todos.